Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Qué haces cuando el mundo te da la espalda, pero la música sigue sonando dentro? ¿Alguna vez has sentido que tu voz es demasiado pequeña para ser escuchada en medio del ruido? El frío de noviembre era una bestia con dientes afilados que mordía las mejillas de Amara, un recordatorio constante de que el mundo seguía girando indiferente a su existencia. A sus 10 años, había aprendido que el calor era un lujo efímero, un tesoro que se encontraba en ráfagas sobre las rejillas del metro, o en el vaho que dejaba su propio aliento contra el cristal de un escaparate. La plaza del centro de Madrid era un torbellino de vida que a ella le llegaba como un eco lejano, un espectáculo tras una barrera invisible. El olor a castañas asadas, dulce y reconfortante, se enredaba con las estelas de perfumes caros que dejaban a su paso abrigos de cachemir y botas de piel, una mezcla que a Amara le revolvía el estómago, no de náuseas, sino de un anhelo tan profundo que dolía físicamente. El hambre era su compañera más fiel, un nudo helado instalado en la boca de su estómago, que convertía el bullicio de la ciudad en un zumbido sordo y distante. Su mundo se había encogido hasta caber en una mochila raída, con las correas deshilachadas y una cremallera que se atascaba siempre en el mismo sitio, un pequeño universo de supervivencia que cargaba sobre sus pequeños hombros. Dentro de ese universo, el silencio era a menudo más ruidoso que los coches y las sirenas. Era un silencio lleno de notas perdidas, de melodías a medio formar que bailaban en su cabeza, el único legado de un hogar que ya solo existía en los frágiles contornos de su memoria. Sus ojos, inmensos y oscuros, no eran los de una niña. Eran los de un alma vieja que lo absorbía todo con una seriedad solemne, catalogando cada gesto, cada mirada, cada risa ajena. Veía la prisa en los rostros de los ejecutivos, el amor en las manos entrelazadas de las parejas, la alegría despreocupada en los niños que corrían tras las palomas. Y en medio de todo ese torrente de humanidad, ella era una isla, anclada en su quietud, esperando una señal, un cambio en la marea. Sus dedos, entumecidos por el frío, se movían a ratos por su cuenta, trazando arpegios invisibles sobre la tela de sus vaqueros gastados, un acto reflejo, una necesidad tan vital como respirar. La música era el único idioma que su corazón aún recordaba con fluidez, y en esa plaza hostil y magnífica, sus ojos encontraron por fin un faro, un rectángulo de luz dorada que prometía un calor que iba más allá de lo físico. Ese faro tenía un nombre, el Gran Acorde. Era una cafetería de lujo, un acuario de calidez y confort resguardado del mundo por enormes ventanales impolutos. Desde su puesto de observación en el frío exterior, Amara veía un mundo paralelo, una realidad a la que no tenía acceso, pero que podía estudiar con la minuciosidad de un astrónomo observando una galaxia lejana. La luz del interior era suave y dorada, como la miel, y bañaba a la clientela en un aura de serenidad y pertenencia. Las personas vestían abrigos de lana gruesa y bufandas de colores cálidos, y sus risas eran como notas suaves y despreocupadas que el cristal no podía contener del todo. El vapor ascendía en elegantes espirales desde las tazas de porcelana, llevando consigo el aroma a chocolate caliente y a café recién molido, un perfume que se filtraba débilmente hasta la calle, y que torturaba a Amara con la promesa de algo que nunca podría tener. Historias como la de Amara, de sueños que luchan por encontrar su voz en un mundo que a menudo prefiere no escuchar, se desarrollan cada día en las calles de incontables ciudades. Comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. En el corazón de aquel paraíso terrenal, como un altar sagrado en el centro de un templo, descansaba un piano de cola. Era una criatura magnífica, de un negro tan profundo y pulido que parecía absorber la luz, un animal poderoso y dormido que esperaba las manos correctas para despertar. Para los clientes, probablemente no era más que una pieza de decoración exquisita, un símbolo de estatus. Para Amara, era mucho más. Ese piano no era un mueble, era un portal. Era el eco exacto de los dedos de su abuela, largos y sabios, moviéndose con una gracia sin esfuerzo sobre las teclas amarillentas de un viejo piano vertical, en el salón de una casa que el viento se había llevado. Podía casi sentir la textura de la madera gastada bajo sus propias y pequeñas manos.
el olor a polvo y a limón del limpiador de muebles, el sonido ligeramente desafinado de la tecla de sol, que su abuela siempre prometía arreglar. Aquel piano de cola, tan perfecto y reluciente, era un monumento a todo lo que había perdido, pero también, y esto era lo que hacía que su corazón latiera con una esperanza dolorosa, un símbolo de todo lo que podía recuperar, aunque solo fuera por un instante. La motivación de Amara, a simple vista, parecía tan básica como la vida misma: necesitaba comer. El nudo en su estómago se apretaba con cada risa que oía desde el interior de la cafetería, con cada bocado de pastel que veía desaparecer en la boca de un extraño. Pero el hambre física era solo la capa más superficial de una necesidad mucho más profunda, un anhelo que resonaba en el vacío que había dejado su abuela. Tocar el piano era su única forma de hablar con ella, de invocar su presencia en la habitación. Cuando sus dedos encontraban las teclas, el caos del mundo exterior se desvanecía, y era reemplazado por la lógica y la belleza de la armonía. Cada nota era una palabra en una conversación silenciosa, un recuerdo que cobraba vida. Transformar el dolor sordo y constante en algo ordenado, en algo bello, era su forma de rebelarse contra la injusticia de su situación, su manera de demostrar que, aunque no tuviera nada, aún poseía la música. En su raída mochila, su pequeño mundo portátil, no había mucho. Una botella de plástico con apenas un sorbo de agua en el fondo, que rodaba de un lado a otro, con un sonido hueco. Un jersey de lana, antes azul, ahora de un color indefinido por el uso, con un agujero en el codo que sus dedos buscaban y repasaban inconscientemente, como si buscaran consuelo en la imperfección de la tela. Y junto a esos modestos símbolos de su supervivencia, envuelto con un cuidado reverencial en una bolsa de plástico para protegerlo de la humedad, guardaba su único y verdadero tesoro. Era una única partitura, una hoja de papel amarillenta y frágil con los bordes tan desgastados por el uso que parecían de encaje. Las notas, escritas con una caligrafía elegante y antigua, correspondían a una pieza de una complejidad asombrosa, un torrente de emociones que su abuela le había enseñado a tocar de memoria mucho antes de que pudiera leer música con fluidez. Aquella partitura era más que un papel, era un testamento, una herencia, la prueba tangible de que una vez perteneció a un mundo donde el amor y la belleza existían. Era la llave de su alma, pero ¿encontraría alguna vez la cerradura que estaba destinada a abrir? La fuerza que se oponía a ella no tenía el rostro de un villano de cuento, era algo mucho más común y por tanto más cruel: la indiferencia y el prejuicio. Estaban encarnados en la figura del gerente del café, el señor Elías, y en el murmullo colectivo de su clientela. Elías era un hombre de mediana edad, atrapado en un traje que parecía una talla demasiado pequeño para su estrés. Su rostro era una máscara de eficiencia crispada, con pequeñas arrugas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos y su boca. Para él, el mundo estaba dividido en dos categorías: clientes que pagaban y problemas que había que eliminar. Amara, con su ropa gastada y su mirada demasiado intensa, caía directamente en la segunda categoría. No la veía como a una niña, la veía como una mancha en el lienzo impecable de su negocio, una nota discordante en la sinfonía de lujo y exclusividad que se esforzaba tanto en mantener. Sus gestos, observados por Amara desde la seguridad del exterior, eran sutiles pero afilados como cuchillos. Una mirada de arriba abajo, rápida y evaluadora, que la desnudaba de toda dignidad, y la dejaba sintiéndose sucia, y fuera de lugar. Un sutil movimiento de la mano, casi imperceptible, dirigido a un camarero para que vigilara la puerta, un gesto que decía: «Esa no pertenece aquí». Los clientes, por su parte, formaban un coro anónimo de desaprobación silenciosa. Eran susurros ahogados detrás de manos ahuecadas, miradas de soslayo que se apartaban en cuanto se cruzaban con la de ella, como si su pobreza fuera contagiosa. Un grupo de jóvenes adinerados, sentados cerca de la ventana, no se molestó en disimular. Una de las chicas la señaló con un gesto de la cabeza, y una risita ahogada se extendió por la mesa, un sonido que, a pesar del grueso cristal, pareció golpear a Amara directamente en el pecho. No había malicia abierta, no había gritos ni insultos. Solo había un muro invisible, construido con el desdén de los que tienen y el silencio de los que no, un muro que parecía más infranqueable que cualquier puerta de cristal. Amara sentía el peso de cientos de juicios silenciosos sobre sus hombros, una carga mucho más pesada que su mochila.
Tras lo que pareció una eternidad de deliberación interna, una batalla silenciosa entre el hambre y el miedo, una fuerza desconocida impulsó a Amara a moverse. El anhelo, finalmente, pesó más que la humillación anticipada. Con un aliento tembloroso que se convirtió en una nube blanca frente a su rostro, empujó la pesada puerta de cristal. El delicado tintineo de una campanilla sobre la puerta anunció su entrada, un sonido dulce y melódico que, en sus oídos, sonó como una alarma estridente que atraía todas las miradas hacia ella. El cambio fue instantáneo y abrumador. Una ola de calor la envolvió, un aire denso y cargado con el aroma embriagador del café, el chocolate y la mantequilla de los pasteles recién horneados. El olor era tan intenso que casi la hizo marear, y su estómago vacío se contrajo con un dolor agudo, una protesta violenta ante la promesa de algo que parecía inalcanzable. El murmullo de las conversaciones pareció bajar de volumen, y sintió, más que vio, cómo varias cabezas se giraban en su dirección. Cada paso que daba sobre el suelo de madera pulida, parecía resonar en el repentino silencio. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado que ahogaba todos los demás sonidos. Se acercó al mostrador donde el señor Elías estaba revisando unas cuentas, con el ceño fruncido. Levantó la vista, y la máscara de eficiencia se tensó aún más al verla allí, de pie, tan fuera de lugar como una flor silvestre en un jardín perfectamente cuidado. Amara tragó saliva, intentando humedecer una garganta que se había vuelto repentinamente un desierto. Sus ojos no se atrevieron a encontrar los del gerente. En su lugar, se fijaron en el piano, su verdadero destino, su única razón para estar allí. La voz le salió como un susurro frágil, apenas un hilo de sonido que tuvo que luchar para abrirse paso. «Disculpe, ¿puedo tocar, por algo de comer?» Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido y perfumado. En ese preciso instante, la risa de una mesa cercana, la misma que la había señalado antes, sonó clara y cortante, un golpe físico que la hizo encogerse. La negativa de Elías no fue un grito, ni siquiera fue grosera. Fue peor. Fue fría, automática, desprovista de cualquier emoción. Un simple no, pronunciado en voz baja, un veredicto final que la borraba de la existencia. En un rincón apartado de la cafetería, sentado en un viejo sillón de cuero agrietado que parecía haber sido moldeado a la forma de su cuerpo a lo largo de los años, un anciano observaba la escena. Su nombre era Mateo, y era una pieza más del mobiliario de El Gran Acorde, un músico retirado de aspecto bohemio que frecuentaba el local casi a diario, buscando refugio del silencio de su apartamento. A diferencia de los demás clientes, él no rió. Ni siquiera sonrió con condescendencia. Sus ojos, nublados por la edad pero aún increíblemente perspicaces, no se detuvieron en la ropa gastada de Amara ni en su rostro asustado. En su lugar, estudiaron sus manos. Vio cómo los pequeños dedos se crisparon en el aire por un instante, un movimiento involuntario, como si ya estuvieran acariciando las teclas de marfil. Observó la postura de su cuerpo, la forma en que sus hombros, a pesar del miedo, se mantenían rectos, la inclinación de su cabeza. Era la postura inconfundible de alguien que conocía íntimamente el peso y el equilibrio de un piano, alguien que había pasado incontables horas sentado frente a un teclado. Mateo, cuyas propias manos artríticas ya apenas podían arrancar una melodía coherente del instrumento que había sido su vida, reconoció en ella un eco de sí mismo, una llama que el mundo parecía empeñado en apagar. Una tensión adicional, más allá de la humillación pública, se tejía en la propia fragilidad de Amara. Su espíritu era como esa vieja partitura en su mochila, increíblemente resistente, pero con cada doblez, con cada rechazo, se volvía un poco más frágil. ¿Cuántas negativas más podía soportar, antes de romperse por completo? ¿Sería esta la humillación definitiva, la que finalmente silenciara para siempre la compleja y hermosa música que sonaba dentro de ella? El no del señor Elías aún flotaba en el aire, pero por un microsegundo, justo antes de que su rostro volviera a ser una máscara de fría profesionalidad, Mateo creyó ver algo más en los ojos del gerente. Un atisbo fugaz de un sueño abandonado, una nota de un anhelo musical propio, aplastado hacía mucho tiempo por las exigencias de la vida. La audacia de aquella niña sin hogar, al parecer, amenazaba con despertar algo más que la indignación de su clientela. La pregunta de Amara, ahogada por la crueldad indiferente, seguía suspendida,
esperando una respuesta que iba más allá de un simple sí o un no. El no del señor Elías no fue solo una palabra, fue el sonido de una última puerta cerrándose, un eco metálico y frío que le recordó al portón de un cementerio. Por un instante, Amara no vio la cafetería, sino el salón de su casa vacío, el piano de su abuela cubierto con una lona blanca, silencioso para siempre. Aquel silencio era un ladrón que se lo había llevado todo. Pero ¿y si esta vez, solo esta vez, ella se negaba a dejarlo entrar? Porque a veces, la esperanza más feroz no nace de un sí, sino del eco desafiante de un no. ¿Qué haces cuando el mundo te dice que te rindas? ¿Bajas la cabeza? ¿O levantas la mirada y le demuestras de qué estás hecha? El señor Elías, satisfecho con su propia eficiencia, ya se había girado, dando por zanjado el asunto. Con un gesto casi imperceptible, le indicó con la barbilla al camarero más cercano que estuviera atento a la puerta, un código silencioso que significaba, asegúrate de que se va. El murmullo en la cafetería se reanudó, un poco más alto que antes, como si necesitaran llenar el incómodo vacío que la niña había creado. Elías se ajustó la corbata, una pequeña manía que delataba su nerviosismo. Asterisco. Siempre igual. Asterisco pensó, con un regusto amargo en la boca. Asterisco. Vienen aquí pensando que esto es una organización benéfica. Un poco de firmeza es lo único que entienden. Asterisco. Pero Amara no se movió. Se quedó anclada en el mismo sitio, una pequeña estatua de desafío silencioso en medio del ir y venir de la opulencia. Sus pies, dentro de unas zapatillas rotas, parecían haber echado raíces en la madera pulida. No lloraba. No suplicaba. Simplemente, esperaba. El peso de su quietud empezó a sentirse en el aire, una onda que se expandía lentamente por la sala. Las conversaciones volvieron a flaquear. Las miradas, antes de soslayo, ahora eran directas, curiosas, irritadas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El señor Elías sintió una punzada de ira. La niña estaba desafiando su autoridad, convirtiendo su impecable local en un escenario. Se giró de nuevo hacia ella, y esta vez su rostro ya no era una máscara de profesionalidad, sino de pura exasperación. Dio 2 pasos que lo situaron frente a Amara, su corpulenta figura proyectando una sombra que la engulló por completo. El olor de su colonia, cara y penetrante, era asfixiante. Creo que no me has entendido, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un siseo amenazante que solo ella podía oír. He dicho que no. Ahora, sal de aquí antes de que tenga que llamar a alguien para que te saque. El mundo de Amara se encogió hasta convertirse en el rostro crispado de aquel hombre, y la pared invisible de desprecio que la rodeaba. Sus hombros diminutos se hundieron bajo el peso de la derrota. Estaba a punto de darse la vuelta, de huir de vuelta al frío que, al menos, era un enemigo conocido. Justo cuando Elías levantaba una mano, no para tocarla, sino en un gesto inequívoco de expulsión, una voz resonó desde el rincón más oscuro de la cafetería. Una voz grave, tranquila, pero con un timbre que acalló hasta el último susurro. Déjela tocar. Todos los ojos se volvieron hacia el anciano, Mateo, que se había incorporado ligeramente en su sillón. Su mirada no estaba fija en Elías, sino en Amara, y en ella no había lástima, sino un profundo y asombroso respeto. Si esa virada te sorprendeu, deixa-se o like que ajuda a historia a chegar máis longe. El tiempo pareció detenerse. La mano del gerente quedó suspendida en el aire. El silencio que siguió no fue incómodo, fue eléctrico, cargado de una pregunta que flotaba sobre las tazas de café humeante. ¿Qué iba a pasar ahora? Amara, atrapada entre la amenaza del gerente y la inesperada defensa del anciano, levantó la cabeza por primera vez, y sus ojos inmensos se encontraron con los de Mateo, encontrando en ellos una nota de una melodía que creía haber olvidado, la posibilidad. Não deixa essa história parar aqui. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. El tiempo pareció detenerse. La mano del gerente quedó suspendida en el aire. Un gesto de expulsión a medio camino que ahora parecía ridículo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue eléctrico, cargado de una pregunta que flotaba sobre las tazas de café humeante. ¿Qué iba a pasar ahora? Elías bajó lentamente el brazo, su rostro una mezcla de incredulidad y furia contenida mientras su mirada viajaba del anciano a la niña y de vuelta. La clientela, antes un murmullo de desaprobación, era ahora una audiencia cautiva, con los ojos bien abiertos, esperando el siguiente acto de aquel drama improvisado. Amara, atrapada entre la amenaza y la inesperada defensa,
Levantó la cabeza por primera vez, y sus ojos inmensos se encontraron con los de Mateo. En ellos no vio lástima, sino algo mucho más poderoso. Un reconocimiento. Vio a un igual. Y en ese instante, una chispa diminuta pero incandescente se encendió en la oscuridad de su pecho. Una sola voz puede cambiar el curso de una vida. No dejes que esta historia pare aquí. Compártela con alguien que necesite oír esto ahora. Elías se quedó petrificado, con la mandíbula apretada. La intervención de Mateo había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de una niña sin hogar contra un gerente. Ahora era un espectáculo público. El murmullo de la clientela se había transformado en un silencio expectante. Echarla ahora le haría parecer un tirano. Y la reputación de El Gran Acorde era su bien más preciado. Podía sentir las miradas de todos clavadas en su nuca, juzgándole. Por primera vez en mucho tiempo, Elías no tenía el control. Amara, por su parte, sintió cómo el aire volvía a sus pulmones. La voz de aquel anciano había sido como una mano que la sujetaba justo antes de caer al abismo. No sabía quién era, pero en su tono había una autoridad tranquila que desarmó por completo la amenaza del gerente. La esperanza, una emoción que casi había olvidado, era una pequeña llama temblorosa que volvía a calentarla por dentro, dándole la fuerza para mantenerse erguida. Atrapado, Elías tomó una decisión: si querían un espectáculo se lo daría, pero bajo sus términos. Se acercó a Amara, y su voz, ahora alta y clara para que todos la oyeran, sonó con una falsa generosidad, que era más afilada que su anterior desprecio. Muy bien, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una canción. Solo una. Y después te irás. Era un desafío, una guillotina suspendida sobre su cabeza. Amara asintió, una única y solemne inclinación de cabeza. Con la dignidad de una reina dirigiéndose a su trono, se dio la vuelta y comenzó su lento peregrinaje hacia el piano. Cada paso era un universo. El sonido de sus zapatillas gastadas contra la madera era el único ruido en la sala. Sentía el peso de cada mirada como un foco abrasador sobre su piel, pero sus ojos estaban fijos en su destino, aquel gigante negro y brillante que la esperaba. Asterisco. Esto es un circo. Asterisco, pensó Elías, cruzándose de brazos mientras la observaba. Asterisco, una canción y se acabó. No va a conseguir nada. Solo está retrasando lo inevitable. Asterisco. Estaba convencido de que la niña apenas sabría tocar una nana infantil. Que todo aquello terminaría en un bochorno que le daría la razón y restauraría el orden en su local. Amara llegó por fin al piano. Era aún más grande y majestuoso de cerca. La banqueta de cuero negro era fría al tacto. Se sentó, y sus pies ni siquiera llegaban al suelo, colgando en el aire como los de una muñeca. Levantó la tapa que cubría las teclas, y un escalofrío la recorrió. Eran perfectas, de un blanco y un negro inmaculados, sin una mota de polvo, sin el más mínimo rastro de las yemas de otros dedos. Eran teclas que no conocían el amor ni el dolor, solo la perfección fría. De repente, el peso de la sala se le vino encima. Sus manos, pequeñas y enrojecidas por el frío, comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que esconderlas en su regazo. El silencio era un monstruo que la devoraba. El rostro del gerente era un veredicto, las caras de los clientes, una muralla de curiosidad hostil. No podía. Era demasiado. El miedo era un nudo de hielo en su garganta, mucho peor que el hambre. Estaba a punto de levantarse, de huir, de desaparecer de nuevo en la indiferencia de la calle. Entonces cerró los ojos. Y en la oscuridad, apareció el rostro de su abuela, surcado de arrugas amables, sonriéndole. Pudo oír su voz, un susurro en su memoria. Asterisco. La música no está en las teclas, mi niña. Está aquí. Asterisco. Y sintió el recuerdo de un dedo cálido tocándole el pecho, justo sobre el corazón. Amara respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a madera pulida y a promesa. Volvió a abrir los ojos, pero ya no veía a la gente. Solo veía el camino de 88 teclas que la llevaría de vuelta a casa. Levantó sus manos temblorosas y, con la delicadeza de quien toca algo sagrado, posó las yemas de sus dedos sobre el marfil helado. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saberlo. El silencio de la cafetería ya no era una ausencia de ruido, era un peso físico que se aplastaba contra los pequeños hombros de Amara. Cada respiración era un hurto,
cada latido un martillazo contra el interior de su pecho. Las 88 teclas parecían estirarse hasta el infinito, formando una sonrisa burlona. El aire, denso por el olor a café y a juicio, se había vuelto irrespirable. Podía sentir la mirada del gerente como un hierro candente en su espalda, esperando el fracaso inevitable, las notas torpes que confirmarían su prejuicio. Los rostros de la clientela se difuminaron hasta convertirse en una única y monstruosa entidad de expectación. Para Amara, aquello era un callejón sin salida. El frío de la calle la llamaba de vuelta. El piano era una montaña que no podía escalar. La música dentro de ella por fin se había callado, asfixiada por el miedo. Pero en ese silencio absoluto, otro sonido comenzó a surgir, tenue al principio, un sonido que no venía de la sala, sino de lo más profundo de su memoria. Era el suave y rítmico crujido del taburete del piano de su abuela. El vago olor a limpiador de limón. Una voz, cálida como una manta de lana, susurrando: «No toques para ellos, mi estrella. Toca para que yo te escuche, allá donde esté». Y de repente, la montaña se convirtió en un camino a casa. El público hostil se desvaneció. El gerente dejó de existir. Solo estaban ella, su abuela, y los 88 escalones que las separaban. Amara inspiró de forma profunda y entrecortada, una bocanada de aire que pareció arrastrar todo el dolor y la soledad de los últimos meses. Y entonces, sus dedos que ya no temblaban, descendieron sobre las teclas. La primera nota no fue una petición tímida, sino una declaración clara y resonante que hizo añicos el silencio. Le siguió otra, y otra más, y de pronto un torrente de música inundó la cafetería. No era una canción infantil. Era la pieza de la partitura hecha jirones. Una tormenta de arpegios y acordes que hablaba de hogares perdidos y noches de invierno, de la calidez de una mano y de la agonía de su ausencia. Su pequeño cuerpo se balanceaba con la fuerza de la melodía, como si dirigiera una orquesta de fantasmas. La música crecía, capa sobre capa de complejidad y emoción, pintando en el aire imágenes que todos en aquella sala podían ver. Una niña pequeña riendo, una anciana tarareando, una puerta cerrándose por última vez. La sonrisa cínica del señor Elías se derritió, reemplazada por una expresión de absoluta incredulidad. Su mandíbula colgaba inerte. El grupo de jóvenes adinerados que se había reído de ella, estaba ahora inclinado hacia adelante, con la boca entreabierta, hipnotizado. Mateo, el viejo músico, cerró los ojos mientras una única lágrima trazaba un camino entre las arrugas de su mejilla. No estaba escuchando una canción, estaba presenciando cómo un alma decía su verdad en el único idioma que le quedaba. Los ojos de Amara también estaban cerrados, su rostro era una máscara de concentración feroz y de una vulnerabilidad que rompía el corazón. No estaba actuando, se estaba desangrando sobre las teclas, transformando su dolor en algo tan devastadoramente hermoso, que obligó a todos los presentes a sentirlo con ella. El acorde final quedó suspendido en el aire, vibrando con todas las palabras no dichas, antes de desvanecerse lentamente en un silencio más profundo que el anterior. Durante un largo instante nadie se movió. Nadie respiró. Fue como si el mundo contuviera el aliento. Entonces, desde su rincón, Mateo empezó a aplaudir. No era un aplauso educado. Era lento, deliberado, potente. Uno a uno, los demás se unieron, hasta que toda la cafetería estalló en una ovación atronadora que hizo temblar las copas de cristal de las estanterías. La gente estaba de pie, con los rostros marcados por una emoción que iba mucho más allá del mero aprecio. Era asombro. Era remordimiento. Elías, pálido y conmocionado, permanecía inmóvil detrás del mostrador, mirando a la niña como si la viera por primera vez. Una mujer se acercó en silencio al piano y dejó un billete de 50 euros sobre la madera pulida. Luego la siguió otra persona. Y otra. Amara abrió los ojos, parpadeando como si despertara de un sueño. Vio los rostros, los aplausos, el dinero, pero nada de eso se registró como una victoria. Simplemente se sintió, vacía, y ligera. El pesado nudo de su estómago había desaparecido, reemplazado por el silencioso zumbido de la música que por fin había liberado. No había tocado para demostrarles que estaban equivocados. Había tocado para demostrarse a sí misma que todavía existía. En un mundo que había intentado hacerla invisible, su música les había obligado a ver. Ese es el poder que todos llevamos dentro.
El coraje de dejar que nuestra propia música se escuche, sin importar lo ruidoso que sea el silencio. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre, haz clic en él y ven a la próxima historia. El eco del último aplauso se disolvió en el aire, dejando un silencio denso, cargado de emoción. El dinero seguía sobre el piano, olvidado. El señor Elías, con el rostro pálido y los ojos fijos en la niña, hizo un gesto casi imperceptible a un camarero. Momentos después, una taza humeante de chocolate y un pastel aparecieron en una mesita junto a Amara, una ofrenda de paz que ella apenas registró. Porque Mateo ya estaba a su lado. No la miraba con lástima, sino con la admiración de un igual. Se inclinó y su voz, baja y rota por la emoción, fue lo único que Amara escuchó. Esa música, tu abuela te enseñó bien, ella estaría muy orgullosa. Le tendió una mano arrugada, no para darle dinero, sino para sostener la suya. Un talento así no puede vivir en la calle. Yo conozco a alguien, una escuela, un lugar donde las teclas no estarán frías. Aquella tarde, en el gran acorde, la música no solo compró una comida, abrió una puerta. Demostró que una sola melodía, nacida del dolor más profundo, tiene el poder de derribar muros, de cambiar destinos, y de recordarnos que la nota más importante, el verdadero gran acorde, es la que conecta un corazón con otro. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.